Hola, qué gusto saludarlas y saludarlos de nuevo a través de este espacio que hemos creado para comunicarnos. Sé que es un monólogo, pero de alguna manera el propósito es generar algunas reflexiones en torno a temas de interés, ¿no? A lo que está sucediendo, a lo que nos sucede como personas y a lo que está ocurriendo en el mundo, que no es nada distinto a lo que ocurre al interior de la mente del ser humano. Desde hace días quería hacer este videocast porque en realidad me preocupa muchísimo lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Me preocupa ese enfrentamiento absurdo entre israelíes y palestinos. Y lo digo con mucho respeto para quien tiene una posición frente a uno o con relación al otro, porque finalmente todo lo que atente contra la vida humana es realmente absurdo. Aquí tenemos una situación compleja que muchos de ustedes conocen y es la lucha por el territorio. La gente piensa que el enfrentamiento que existe en, en la Franja de Gaza, ese choque cultural, religioso entre judíos y árabes, viene desde la época desde una época antiquísima, y resulta que realmente el conflicto se atizó, se agudizó, fue a comienzos del siglo pasado, cuando en 1917 quien tenía esa colonia, que era el gobierno británico, le prometió a Israel esa tierra de Palestina, es decir, que pudieran tener su asiento como pueblo migrante desde la época de las Sagradas Escrituras. Recuerden que el faraón expulsó al pueblo de Israel de sus tierras y estos se vieron en cabeza de Moisés obligados a recorrer el desierto hasta aquel capítulo, además muy cinematográfico en nuestras mentes, de la apertura, de la división del Mar Rojo, gracias a Moisés. Entonces el pueblo de Israel ha tenido la necesidad de buscar una identidad, de tener un asiento, de tener una tierra, de tener un lugar en el cual afincarse y poderse desarrollar como cualquier pueblo, como cualquier nación. En 1917 la colonia británica decide entregarle, le promete esas tierras al pueblo de Israel, y 3 años después le promete la misma franja, la misma porción de tierra a los intereses palestinos. Por consiguiente, esta es una lucha que lleva poco más de 100 años realmente, donde es Europa la causante de ese conflicto que existe actualmente en el Medio Oriente. Pero aparte, yendo un poco más allá del origen, de la causa, de la lucha, una lucha por supuesto que ha estado mediada por la religión, y donde entra la religión pues no entra el razonamiento, porque ya es de otro orden la explicación, la justificación, la argumentación, el apasionamiento, los grupos extremistas, tanto Hamas en el lado de Palestina como Hezbollah en el lado de Israel, pues cada vez se hace más irreconciliable el proceso. Pero yo no me quiero detener en la fase histórica, yo me quiero concentrar en el tema que a mí realmente me involucra, me toca, me apasiona, y es que pasa por la mente y ese nivel de desconexión con el bien mayor que existe de uno y de otro lado. A la guerra hay que señalarla, independientemente del bando en el cual con el cual se identifiquen o al cual se pertenezca. Yo no estoy a favor de Israel ni de Palestina, yo estoy a favor de la vida, estoy a favor de nuestros niños y niñas, sin importar su ideología o su creencia religiosa. Estoy a favor de la vida de los seres humanos, de los hombres, de las mujeres, de las familias, el derecho a poder permanecer y a permanecer bien. Así que si quisiera como ahondar un poco más en las razones que yo detecto en el
el conflicto entre palestinos e israelíes, por encima de la religión, por encima del territorio, por encima de las arremetidas brutales de uno y otro lado, independientemente de la línea en la que decían ubicarse, está el ego del hombre, el ego del ser humano. Cuando se rompe la posibilidad del diálogo, cuando se rompen las fronteras del respeto por la dignidad, es el ego el que se impone. Y ese ego está al interior de cada ser humano, de cada persona, de cada hombre, de cada mujer y por consiguiente de cada nación. Así que si queremos solucionar los conflictos entre las naciones, entre los países, entre las religiones, primero es necesario administrar esa entidad transitoria que la mente humana ha construido, llamada ego. El ego es lo que nos aparta del resto. El ego es lo que nos distancia del otro. Es lo que nos lleva a sentirnos con la razón por encima de la opinión, del punto de vista del otro, por encima de la vida del otro. Son momentos complejos, son momentos de tensión, son momentos de injusticia, son momentos de discursos encopetados desde uno y otro lado, de ataques políticos. Las potencias mundiales comienzan a tomar postura a favor y en contra y vuelve de nuevo a aflorar los egos de sus líderes, los egos de las mismas naciones, los egos de las mismas religiones. Así que, sin ánimo de extenderme, mi invitación con este videocast es dejar un mensaje y una reflexión a través de este canal de Infinity Power Training, entrenamiento en poder infinito, y es el de autoobservarnos diariamente y mirar cómo podemos aprender a colocar nuestro ego a un lado. Porque cuando yo diariamente y de forma consciente administro mi ego, yo soy el cambio que el mundo necesita. Y si yo hago eso y tú administras tu ego, lo observas, no te dejas imponer su voluntad, tú cambias. Y si así cada uno y cada una lo hace, cambiamos el resto de la humanidad y nosotros somos la humanidad. La humanidad no es algo por ahí aparte, somos todos y todas, en este momento, aquí y ahora. De manera que cuando yo veo conflicto en el Medio Oriente, cuando yo veo conflicto entre Rusia y Ucrania, cuando yo veo conflicto entre los Estados Unidos y Corea del Norte, cuando yo veo conflicto en Colombia, yo lo que observo es el ego del ser humano aflorando en su máxima potencia, hasta que nosotros no administremos, no observemos, no controlemos, no manejemos esa condición egoica, transitoria, fugaz, efímera con el paso del tiempo, los problemas de la humanidad no van a desaparecer. Hay que recalibrar nuestra energía con nuestro poder infinito, con nuestra potencia indemne, con nuestra fortaleza interior, que es una fortaleza que está necesariamente conectada con un bien mayor. Para mí allí está la explicación del proceso. Hay que trabajar más en el ser humano, en los niños, en las niñas, en entender que tenemos el mismo color de sangre, que tenemos los mismos derechos a soñar independientemente de la religión que practiquemos, que tenemos el libre derecho a ser y estar en este plano de la existencia sin pasar por encima del otro. Un abrazo fuerte, un abrazo para las personas que me han escrito, que están leyendo El Poder Infinito. Me han llegado mensajes desde los Estados Unidos, desde Panamá, desde Perú, desde Italia. Muchas gracias. Recuerden, El Poder Infinito, Acuerdo Mente y Espíritu, por Andrés García, bajo el sello Editorial Solar. Se encuentra disponible en todas las librerías panamericana y nacional del país. Mis amigos, nos vemos en una próxima oportunidad y gracias por su generosa atención.